Buenas, buenas, queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? Espero que tengan un muy buen fin de semana. Feliz día del amigo para todos, feliz día Ernest, espero que la estés pasando bien allá. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Hola Juan, bien, bueno, feliz día para vos, feliz día para todos. Eh, sí, todo tranquilo por acá, con calor. ¿Vos cómo Con, andás? con frío. Otra vez volvió la ola polar, estoy cansado, ya espero que venga el verano de una vez, porque estoy podrido de ponerme cosas, de prender hornallas, ya no sé qué hacer. La danza del calor, no sé qué hacer, ya estoy podrido. Ya estoy cansado, pero se ve que justamente, mira, mi lenguaje no es el lenguaje de los dioses y no me dan bola porque estoy pidiendo, pidiendo, pidiendo y no viene nada. Estoy manifestando, Igual no porque se enoje la gente que manifiesta, pero bueno. Este, falta el componente fe, capaz. claro, El bueno. lenguaje tiene que expresar algo que uno se cree, si no, no funciona. Claro, es verdad, es verdad. Claro, ¿no? Tiene que ir por ahí, tiene que ir por ahí. Palabras Bueno, vacías serían, si no. como palabra. Es verdad. Si no son palabras vacías. Palabras vacías. Está bueno. Eso como para un título de Ray Bradbury o de Humberto Eco, Palabras vacías. Me gustó como para un título así, ¿no? Como diciendo, vamos a hacer una novela, Palabras vacías se va a llamar. Palabras vacías. Este, bueno, hoy tenemos la segunda parte de lenguaje que habíamos prometido la vez pasada, que había quedado ahí como más en el tintero la parte patológica. Vamos a tratar de nombrar algunas patologías y cómo el lenguaje se expresa en esas patologías. Por ejemplo, me has dicho la esquizofrenia, ¿no? Sí. Eh, es muy interesante todo lo que pasa con el lenguaje en la psicosis. La psicosis, digamos, van a encontrar, el que le interese y vaya a buscar, van a encontrar que psicosis puede tener más de una acepción, más de una forma de entender qué es psicosis y qué no, dependiendo distintas escuelas. Pero lo importante, y creo que coincidirán todos los que, digamos, todas las descripciones, es que en la psicosis hay una falla en la prueba de realidad. ¿Sí? Es decir, hay algo en el pensamiento, en la estructura en la cual concibe el mundo esa persona, que no pasa la prueba de realidad. Es decir, hay algo que no se puede explicar por métodos racionales o mismo por esta cosa que hablamos antes, por cuestiones de creencias o cuestiones incluso supersticiosas, ¿no? Hay cuestiones que se van totalmente del plano, digamos, que nosotros consideramos posible en nuestra realidad. Y esto puede ser desde algo muy evidente como algo mínimo, como que la única falla de prueba de realidad sea que yo soy un extraterrestre. Punto. ¿Cómo? Bueno, yo soy extraterrestre. Nací del vientre de mi madre, que era terrícola. Nací de mi padre, concebido por mi padre también, terrícola. Yo soy extraterrestre, punto. La explicación es, y ahí arranco con algún delirio. Fuera de eso, si nadie me pregunta si soy terrícola o extraterrestre, yo no lo digo, no lo hablo. Entonces soy una persona que funciona en todos los otros ámbitos de mi vida de manera totalmente normal. Eso, desde nuestra concepción de la salud mental, sería una falla en la prueba de realidad. Y puede pasar totalmente inadvertido para el resto de la sociedad, porque uno no anda preguntando, che, ¿de qué planeta viniste, no? El único que se lo preguntó fue A Víctor Me- Hugo, se lo preguntó a Maradona, al claro, gol. te iba a decir eso. A Maradona y a Messi sí le preguntaría. Claro, al único. El resto en general uno no se lo pregunta, porque tampoco convivimos con Clark Kent, ¿no? Entonces, hasta podría ser un chiste si alguien lo dice que, ¿no? Qué sé yo, que algún muchacho o alguna chica en un bar se lo dice a una persona con la que se siente atraída, empieza a flirtear y dice, sí, lo que pasa es que yo no soy de este planeta, hasta puede pasar como una cuestión graciosa, parte de un chamullo. Entonces, por fuera digamos, de ese tipo de fallas en la prueba de realidad, la persona puede, digamos, funcionar totalmente normal y pasar inadvertido que hay dando vueltas algo que nosotros podríamos decirle psicosis. Hay otras que son más evidentes, por supuesto, hasta el punto donde hay delirios activos, las personas tienen alucinaciones auditivas, las personas tienen ideas, digamos, que interrumpen todo el funcionamiento de su vida en sociedad y de su vida, digamos, en la vida diaria. Entonces es mucho más evidente. El lenguaje, en estos últimos casos, es un componente importante para nosotros, porque nosotros digo, los que estamos del lado del escritorio donde generalmente nos toca ver a estas personas y tratar de ayudarlas. Porque el lenguaje
nos está diciendo qué es lo que está pasando en esa cabeza muchas veces, el mundo. Y a veces nos desconcierta porque nosotros tenemos una estructura mental que no nos permite concebir ese tipo de cosas. A menudo uno puede encontrar construcciones lingüísticas de frases que te sorprenden en pacientes con psicosis. Y el gran ejemplo es la esquizofrenia. Es desconcertante y llegan a ser juegos de palabras a veces que uno no se hubiera imaginado antes y que tienen que ver con la literalidad. Y ahí podemos ligarlo con esta frase que yo te decía antes, lo de palabras vacías. Hay palabras que son vacías, están vacías porque en realidad son solo, no están comunicando nada, ¿no? Son, bueno, una cosa ahí tirada al aire, es un sonido. Y hay palabras que tienen mucho significado, que atrás de ese conjunto de fonemas agrupados, una persona está expresando un sentir, está expresando una vivencia. Y hay algo en el medio. Y hay algo en el medio, y esta es digamos, una licencia que me tomo yo de dar una definición personal o algo que no está escrito en los libros. Esta cuestión intermedia entre una palabra vacía y una palabra que está comunicando algo en el medio, que se está tratando de comunicar algo que el otro no puede entender. Entonces, para mí puede sonar totalmente vacío lo que me diga un paciente con una psicosis, donde hay un trastorno del lenguaje totalmente alterado, y el otro me está tratando de comunicar algo que en su realidad tiene todo el sentido del mundo. Pero yo no puedo experimentar esa realidad. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Decime si no, porque por ahí yo me empiezo a ir No, con no, este tema. no, no, vamos bien, está ahí muy, muy claro el tema del discurso desorganizado, el tema de que no está anudado lo simbólico, lo real, no hay una anudación ahí entre lo que uno quiere decir, lo que uno piensa, lo que uno fantasea, bueno, lo que le está pasando ahí a la persona. Está claro que además en esto de la literalidad, porque también pasa con el autismo que la persona Claro, autista por ahí, bueno, hay grados y grados, ¿no? Pero que es sí, muy literal. Por eso el tema, me encanta la complejidad que requiere. Uno dice, bueno, el lenguaje, bueno, es el habla, la escritura, no, ¿qué lenguaje? Es muchísimo más complejo y sobre todo cuando tenés este tipo de psicopatologías y que hay que ver, que determinar el grado y hay que ver qué es lo que te quiere decir la persona. Y ese es el tema a descifrar, qué es lo que me está tratando de comunicar por más que la palabra sea algo está tratando de decirte, que por ahí no lo puede, justamente como uno comparte la realidad. La realidad en realidad, valga la redundancia, es una construcción. Y en definitiva, si claro. no la compartimos y cada uno vive en su realidad, no anda el tema, básicamente. Exacto, exacto. Entonces, de alguna manera, la arena esta, digamos, donde nosotros compartimos la arena como, digamos, un término así más épico, ¿no? Pero la arena, digamos, que sería este teatro donde nosotros compartimos, que sería la realidad, el día a día nuestro, el entorno, es casi, podríamos pensarlo un punto, ¿viste? Un centro donde se reúnen distintos mundos, que serían nuestras cabezas. Y ahí es donde empieza el lenguaje común, en el cual nosotros podemos comunicar, transmitir lo que está pasando en nuestro mundo interno, que sería nuestra mente, y lo llevamos a este digamos, espacio común, que es la realidad colectiva compartida por todos, y el otro la puede incorporar y hacer una representación mental de mi mundo en su cabeza, o sea, en su mundo. Esto, así dicho, puede parecer una cuestión muy, muy hippie, muy de, ay, qué sé yo, ¿viste? El plano astral. No, digamos, estamos hablando de que es muy importante siempre tener en cuenta que hay tres dimensiones por las cuales una patología, por ejemplo, se puede desarrollar en unos individuos y no en otros, y es la cuestión genética, ¿sí? De nosotros, bueno, cómo estamos construidos, vamos a decir así, ¿no? La materia prima de la que estamos hechos, si es más susceptible, menos susceptible a generar una patología, el ambiente, digamos, cuáles son las experiencias que estamos viviendo, pero también hay una tercera, que es cómo yo vivo eso que está pasando, cómo me impacta. Entonces, podemos tener gemelos que tienen la misma información genética exacta y que son criados en el mismo ambiente, que le ponemos la misma ropita, van al mismo jardín, tienen la misma madre, todo, y sin embargo, uno tiene una vivencia de la misma situación distinta del otro. Eso después está representado por palabras.
eso está representado por palabras. Y entonces las palabras también son una forma de transmitir esa parte que es individual. Esa parte que es... Porque esto, hasta podés machear la carga genética en gemelos monocigóticos. Podés machear el ambiente en estos gemelos, que son los tipos que nacieron todo el tiempo juntos y vivieron con la misma persona al mismo momento, la misma experiencia. Sin embargo, hay una parte que no se puede repetir, y es esta del mundo interno, esta forma de vivencia. Eso se va a expresar después también en el lenguaje. Y ahí es donde la psicoterapia cobra relevancia, ¿no? Es decir, cómo el lenguaje, podemos decodificar lo que está pasando en el mundo interno a partir de la interacción dialogada con otro individuo. Claro, hay evidentemente un grado de intraductibilidad en el medio donde yo trato de comunicar cierta... Hay como por lo menos 9 axiomas de la comunicación que entre lo que digo, lo que quiero decir, lo que pienso que voy a decir, lo que realmente dije, lo que vos entendiste de lo que dije, lo que vos crees que me vas a responder, hay como 9 oportunidades de pasarla mal en un diálogo y de que no se entienda nada. Imagínense ustedes, a veces, no, pero yo estoy seguro, no, hay que hacer algunos ejercicios de reflexión en el sentido de que por ahí uno no está consciente de todo el lenguaje, porque el lenguaje no es solamente en la lengua oral o la parte hablada, también uno con los gestos, con la postura está comunicando. No se puede no comunicar, ese es el primer axioma de la comunicación, no se puede no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando algo, porque mi corporalidad es una enunciación encarnada. Yo te enuncio algo con mi corporalidad material. Ya mi diéxis te está marcando algo. Te estoy marcando algún mensaje. Vos tenés que en el medio tratar de traducirlo, pero hay por lo menos 9 oportunidades de traducirlo mal. Claro. Por eso que estábamos hablando de la complejidad y de justamente el signo lingüístico. El signo lingüístico y todos los sistemas de comunicación que crea el hombre son extremadamente complejos porque no solamente tenés el significante, la persona, hay un montón de detalles y matices en el medio que evidentemente se van perdiendo y que la persona a veces puede no traducir más o menos, y es extremadamente complejo. Está bueno, y inclusive hubo algunas preguntas que ahora por ahí las podemos ir mechando. Hubo algunas preguntas Dale. en el anterior video que bueno, ahí respondimos algunas cosas con el tema de los sentidos y todo eso, y que evidentemente hacen a la comunicación, pero no es lo mismo la comunicación de un ciego, no es lo mismo la comunicación de un sordo, no es lo mismo. Son, cuando uno se pone a pensar todo este tipo de gama digamos, de personas que tienen dificultades para la comunicación, digo, bueno, ¿y cómo hace? Y piensa igual un ciego que un sordo, aprende igual. Esto que hablábamos la otra vez de la teoría de Sapir-Whorf, también está bueno traerlo porque te hace repensar el tema de, bueno, un lenguaje realmente terminás estructurando la realidad de forma diferente. O sea, pensás diferente porque tenés otro lenguaje. Como por ejemplo Totalmente. los blancos que hablábamos de los inuits. ¿Estructuran la realidad diferente porque Sí, hablan diferente sí. o no? Hay algo de Sí, eso, sí, ¿no? pero totalmente. Pero porque nosotros incorporamos en nuestro desarrollo, nosotros incorporamos el mundo, entendemos lo que viene digamos, está a nuestro alrededor mediante el lenguaje, transmitido por los demás. Nosotros ninguno de nosotros ha nacido, digamos, en el medio de la selva, ¿sí? Y nosotros no somos Adán, que le pusimos, está llamados a ponerle nombre a los animales y a las plantas. Adán ya existió, digamos, nosotros somos descendientes de eso. Por lo tanto, el, el- hay palabras, hay conceptos que a nosotros nos van a decir, esto que vos estás experimentando se explica de esta manera y tiene este nombre. Y hay distintas culturas que van a tener distintas palabras, y distintos lenguajes, y ahí se va armando la mente. La neuroplasticidad queda condicionada al estímulo que se recibe.
Entonces, un ejemplo, del cual no me voy a meter, porque yo no soy experto en lingüística, a mí es una cosa que me interesa mucho, pero no me voy a meter más allá. Pero un ejemplo es en guaraní, y esto si hay alguien digamos que viene de familia donde se habla guaraní, me pueden corregir o ampliar en los comentarios. En guaraní, la palabra yo es la palabra nosotros. Entonces, hay un sentido distinto de qué es yo y qué es nosotros. Esto es lo que tengo, te digo, que me explicó un profesor mío de la universidad que era, digamos, que es formoseño, pero viene de origen guaraní, entonces el tipo, digamos, es su lengua materna. Y él decía, bueno, la palabra yo y la palabra nosotros es lo mismo, entonces no hay, eso lleva a que no hay un sentido de individuo sin la comunidad. Claro. Y eso después ¿qué te va a cambiar? Igual te va a cambiar cómo interactúas con el entorno. Te va a cambiar cómo interactúas si no hay un yo sin un nosotros a nivel comunidad humana, ¿qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con la comida? Con lo que experimentas. Bueno, ahí también te cambia. Y entonces te estructura la cabeza de qué es lo importante, qué no es lo importante, digamos, para dónde vamos, cuáles son las prioridades, cómo se concibe la crianza de los nuevos integrantes de esa sociedad, y entonces qué estamos influyendo en la neuroplasticidad y la forma, en el cableado de la cabeza de las nuevas generaciones. Y entonces empieza a pasar, 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 y una sola pareciera inocente diferencia, disquisición lingüística, como puede ser no hay yo sin nosotros, termina estructurando cómo se organiza esa sociedad. Claro, organizan la información esquemáticamente distinto. La ¿Mm? estructuran y clasifican por ahí de forma distinta. ¿Por qué? Porque cuando se llevó las representaciones de nuestro mundo mental a esa arena común que yo les decía, lo que vuelve es una percepción distinta de la realidad de la que tenés cuando nacés en otra cultura. Y puede ser, claro, Entonces, claro. ¿qué hace? Sí, claro, adelante tuyo tenés un ser humano o un plato de comida. Bueno, pero ¿qué está volviendo? Mediante el lenguaje. Y ahí está el lenguaje, escribe, el hablado, el corporal, etcétera. Por eso también esos 2 primeros años de vida, donde el cerebro está desarrollándose de una manera fenomenal, son muy importantes para ver qué es lo que queda, digamos, cómo se construye la personalidad de ese sujeto. Y la interacción principal que se da con el cuidador primario, ¿sí? Que puede ser la madre, puede ser u otro adulto que esté a cargo, el que esté más a cargo digamos, de llevar adelante la crianza de ese nuevo individuo, es clave su intervención. Pero no solo en el lenguaje hablado. Le va a poner palabras a lo que le pasa al chico, o a la chica, al individuo, pero también le va a mostrar qué es, digamos, cómo responder frente a lo que está pasando en el mundo. Si el niño responde con miedo, angustia frente a algo desconocido, frente a algo que lo atemoriza, y ese cuidador primario lo tranquiliza, la imagen del mundo se vuelve más segura. Si el cuidador reacciona con más gritos o con más cara de enojado, el mundo se vuelve más amenazador. Entonces, esa interacción donde se le pone nombre a las cosas, se le pone nombre a lo que le pasa a uno, porque cuando el niño llora y la madre dice, tiene hambre y le da la teta y el nene calma, bueno, entonces eso que le está pasando al chico se llama hambre. Es una, parece una pavada, pero es clave, porque ahí es eso que me pasa se llama hambre. Tiene frío. Eso que me pasa es que tengo frío. Entonces se empieza a estructurar la cabeza de esto que yo estoy sintiendo, que ante esto la única respuesta que puedo dar es llorar en este momento de mi desarrollo. Después más adelante es mamá tengo hambre, mamá tengo frío. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien dijo, tiene hambre y lo puso en la teta. En algún momento le dijo, tiene frío y lo abrigó. Sin ese punto, no puedo nominar lo que me pasa. Y si yo no puedo nominar lo que me pasa, estamos complicados, porque ¿cómo comunico lo que tengo en la cabeza? Entonces, fíjate lo importante que es el rol de ese primer cuidador en darle palabras, ¿sí? A lo que le está pasando al otro, porque cuando el cuidador primario escucha al niño llorar, interpreta ese llanto, esto lo hacen de manera excelente las madres,
de forma excelente. La madre, incluso madre primeriza, es excelente. La madre que genera un buen vínculo temprano con el chico es capaz de entender que el llanto es por hambre, que el llanto es por frío, que el llanto es por sueño. Entonces, ese rol espectacular que pasa ahí, es impresionante, porque el chico no te dice, che, tengo hambre, por eso estoy llorando. Pues dice, ah, no, tiene hambre. Bueno, genera que la madre vaya a buscar el alivio de ese chico. Cuando eso se genera el alivio, lo calma. El mundo se vuelve más seguro, hay una solución para este malestar que tengo, etcétera. Y con la repetida, ¿sí? Tiene hambre, o el tiene frío, se va armando la cabeza de, le puedo poner un nombre a lo que me pasa. Puedo entender que esto que pasa, además tiene una solución. Va a llegar en algún momento una solución. Si este chico no recibe ese tipo de estímulos, si lo que recibe del otro lado gritos y amenazas, ¿sí? Porque hay una persona que no es capaz, ¿sí? De tolerar la frustración y por lo tanto el llanto de un chico, la incomodidad se vuelve una frustración más, el chico aprende a que si no cierra la boca, digamos, se viene una peor. Y entonces no hay un punto en el cual se le puede poner un nombre a eso que pasa. Porque cuando yo me quejo porque algo me pasa, se viene algo peor desde afuera. Entonces, calladito la boca. Después, esa persona, más adelante, probablemente no pueda ponerle palabras a lo que le pasa. A pesar de que fue a la escuela, a pesar de que aprendió a hablar, a escribir, a leer, pero después frente a la situación de está pasando algo en la vida y una angustia enorme dentro mío que yo no sé qué es. Nunca se le pudo poner un nombre y arrancó ahí. Eso es el ambiente, ¿no? Claro, ese es el ambiente y justamente esto que vos estás nombrando también me parece importante. Digamos, la característica del signo lingüístico es que es sustitutivo. Entonces sustituye un objeto que no está presente, que, bueno, obviamente eso en el desarrollo, recién después de los 2 años empezamos a trabajar con símbolos. Pero la función principal del signo lingüístico es esa, ser sustitutivo, o una de las características principales. Y que es arbitrario, ¿no? No hay ninguna relación Arbitrario. entre significante y significado, en realidad es Claro, totalmente eso. arbitrario y convencional. Exacto. Y Exacto. en realidad es que tiene dos caras. El signo lingüístico tiene dos caras. Tiene el concepto y la imagen acústica. Esa es la huella mnémica. Eso es lo que estás diciendo de lo Ujú. que se termina inscribiendo en la psique como dos caras de la misma moneda. Tenés el concepto y tenés la imagen acústica, que no significa que sea el sonido, es doble, es sonido e imagen. Vos tenés árbol, el concepto de árbol y la imagen acústica del árbol para tratar de comunicarlo. Hay ahí, justo nombraste el desarrollo y me vino algo a la cabeza, a ver si lo podemos enganchar, porque supongo que hay un rol importante en lo que es el lenguaje y el desarrollo del lenguaje, las neuronas espejo. Sí. Las neuronas Las espejo, neuronas ahora que espejo. nombraste el desarrollo, mira, no lo tenía, pero ahora que lo nombraste digo, che, pero las neuronas espejo tienen que cumplir un rol copado en, en esto del desarrollo del lenguaje, en la imitación, en la mímica, en esto ¿no? de señalar, que supongo que habrá sido la primera forma de comunicación cooperativa de las primeras civilizaciones humanas, esto de señalar el gesto y la mímica. Pero ¿qué función más o menos tendrán las neuronas espejo, Ernest? Las neuronas espejo son un conjunto de neuronas que se activan cuando otra persona está haciendo una, una actividad, digamos, algo. Y entonces tenemos un grupo de neuronas que se van a activar y de alguna manera el patrón de activación de esas neuronas permite reproducir, ¿sí? Esa acción que está haciendo el otro. ¿Se entiende? Entonces es como, justamente, un espejo, es como si en esas neuronas se imitaran lo que está haciendo la otra persona. De alguna manera eso nos permite a nosotros representar en nuestro cerebro qué es lo que está haciendo el otro.
Entonces, por ejemplo, si cuando vos estás, no sé, estás golpeando, digamos que ahora estuvieras vos mostrando un tutorial de cómo, Tomar no mate. sé, tomar mate. Y entonces mostrás, pones la yerba, entonces pones la bombilla, cebás y estás haciendo movimientos todo el tiempo con tu cuerpo. Esos movimientos, ¿sí? Esos movimientos que vos harías con tus manos, harían que, digamos, que en los que te están viendo se activen un grupo de neuronas que van a mostrar, no mostrar, van a reproducir eso que vos estás haciendo. Entonces yo después puedo imaginarme que cuando vos estás moviendo el brazo y estás poniendo la bombilla y estás cebando con la otra mano, bueno, entonces eso se reproduce en nuestra cabeza. ¿Sí? Esto es un descubrimiento de las neuronas espejo que se hace primero en primates no humanos, ¿no? Y lo que se encuentra entonces es, yo te observo a vos realizar esa acción, por ejemplo, de armar el mate, pero cuando yo armo el mate, por mi cuenta, también se activan. ¿Se entiende? Entonces, mediante la visualización, yo puedo, digamos, puedo incorporar una acción que te veo hacer. Y después cuando yo la hago, también se activa. Es como que está reforzando ese aprendizaje. Entonces, dicen, bueno, esto en los primates no humanos, ¿sí? Pareciera que está asociado a la imitación, ¿sí? Pero primates no humanos no tienen lenguaje. Por eso estoy diciendo que se descubrió primero ahí. Cuando se lleva al estudio con humanos, se encuentra que también tiene un rol en el lenguaje. Están activas, ¿sí? Durante no solo cuando armo el mate o un primate hace, no sé, o está alimentándose, mueve la mano y el otro lo mira y ve cómo se activa, sino que cuando hablamos, ¿sí? La estructuración del lenguaje, la forma de comunicar las cosas, también, también las neuronas espejos están activando ahí. ¿Sí? Entonces no es solo motor, es también, no solo motor en lo físico, también es motor a nivel del lenguaje. Entonces, y acá viene la siguiente parte interesante, nos vamos metiendo más. Si estas neuronas espejo tienen un rol en la imitación y el aprendizaje del lenguaje, ¿qué está pasando con la capacidad de ponerme en el lugar del otro? Si yo puedo imitar lo que a vos te pasa, ¿sí? No, puedo imitar lo que vos haces, perdón. ¿Puedo entender lo que te está pasando? Si vos vas caminando y te golpeas el dedito chiquito, vas caminando descalzo y te golpeas el dedito chiquito contra la mesa ratona del living, ¿sí? A todos hacemos, ¡ah! ¿No? Todos hacemos el gesto de dolor. ¿Por qué? Porque nosotros ya, probablemente ya nos pasó. Y entonces sabemos que eso que te pasó a vos se está reproduciendo en nuestra cabeza y sabemos que vas a sentir dolor. Entonces las neuronas espejo también ahora nos dan una ventaja más. Podemos ponernos en el lugar del otro. Yo puedo entender que al verte accionar algo, como yo esa acción la puedo reproducir en mi cabeza, también puedo proyectar qué es lo que te está pasando, cómo te estás sintiendo vos o cómo te podrías estar sintiendo vos frente a esa situación. Y entonces sentirla yo. Si por lo tanto yo puedo imaginarme cómo se sentiría estar en tu lugar, se genera la empatía. Entonces, las neuronas espejo van a tener un rol en la generación de empatía. Está bueno, sí, está bueno. No lo había agarrado por ahí, pero es verdad, en la empatía o la teoría de la mente. No me acuerdo cuál de las dos es con la que en realidad supuestamente nacemos, y con la empatía o con la teoría de la mente. O sea, había hecho un estudio con bebés eh, donde algunos empezaban a llorar y otros tenían ese mismo comportamiento. Empezaban a llorar también como forma no sé si de imitación, pero de empatía o de entender que al otro también le está pasando algo, de alguna forma. La teoría de la mente es intrínseca a nuestra organización cortical. Mm. Nuestra corteza está cableada para funcionar de acuerdo a lo que explica la teoría de la mente. A tal punto que eh, otros animales se postula que podrían tener también una teoría de la mente. Nosotros no sabemos si hay otros animales que tienen empatía, pero hay otros animales que tienen teoría de la mente. Ejemplo, los perros. Y si los perros lo tienen, es muy probable
que primates no humanos también lo tengan. Entonces, ¿qué viene primero? ¿La teoría de la mente o la empatía? La teoría de la mente. Claro. ¿Sí? Está estructurado desde ahí. La teoría de la mente tiene nombre de teoría. ¿Qué es la teoría de la mente? Bueno, la teoría de la mente en realidad es una teoría en el sentido este anglosajón del término, es tratar de explicar algo, ¿no? Muchas veces ellos usan la palabra teoría como una hipótesis que funciona, ¿eh? La hipótesis que funciona, pero no está corroborada. Nosotros como teoría usamos, cuando hablamos de teoría, nosotros hablamos de un conjunto digamos, hay una hipótesis que se ha confirmado a través de un conjunto de leyes que la validan. Por lo tanto, para nosotros la palabra teoría es muy fuerte en nuestro castellano. Si yo hablo de teoría es algo que está confirmado, es algo que es una forma de explicar algo que está pasando. Para el mundo anglosajón, el lenguaje que utiliza la ciencia, teoría puede ser una postulación. Bueno, yo tengo esta teoría, digamos, yo me inventé esto. Hay un problema que nosotros, digamos, la penetración cultural ha llevado a que muchas veces en el día a día nuestro hablar utiliza la palabra teoría en el sentido anglosajón y no en el sentido español. Que les digo que es mucho más rica y mucho más compleja eh, la acepción española, castellana. Porque nos dice, bueno, esto es así, es confirmado. Más allá de ese pequeño paréntesis que hago, cuando hablamos de teoría de la mente, estamos hablando de una explicación que se da a cómo funciona nuestra mente en relación a lo que percibimos del mundo, ¿sí? Y en relación a concebir el universo tal como lo concebimos. El universo, nuestro mundo, ¿no? A eso me refiero. Digamos, de concebir las cosas como se dan. Y en ese contexto, nosotros somos capaces de asignarle palabras o sí, palabras a lo que nos pasa. Entonces estamos otorgando un significado. Y después podemos extrapolar eso a los demás. Podemos entender que el otro, cuando se cae de la escalera, le va a doler la espalda. Eso no significa empatía. Son dos cosas distintas. Yo puedo entender que si el otro se golpeó el dedo chiquito, como decíamos antes, con la mesa ratona, le va a doler. Otra cosa es que yo me compadezca. Ahí está la empatía. Si yo siento que eso es, digamos, algo malo y entonces me siento apenado de alguna manera, hay algo que me siento, ¿cómo es? Estoy compungido porque el otro puede estar experimentando algo adverso, ¿sí? Si a mí me genera malestar, una incomodidad, entonces estoy generando empatía. Pero hay un conjunto de individuos en nuestra sociedad que no experimentan la empatía, a pesar de que saben que el otro le está pasando, y que son generalmente los pacientes que tienen algún tipo de psicopatía. El trastorno antisocial de la personalidad, digamos, esta es una de las características que tiene. ¿Sí? Muchos de los criminales, de los asesinos en serie que vemos en películas, etcétera, hay una muy buena serie que creo que es de Netflix, que se llama Mindhunter. Yo creo que no le pusieron nombre en castellano, creo que la dejaron como Mindhunter o Mindhunters, no me acuerdo si es plural o singular. Es una serie en la cual se muestra cómo se da inicio a una oficina dentro digamos, del FBI que está dedicada a tratar de resolver casos de asesinos en serie. Y entonces durante los distintos episodios muestran casos de asesinos en serie e interactúan los agentes, digamos, del FBI, interactúan con esos criminales. Es exquisita para entender la psicopatía que tiene un asesino en serie. Es un ejemplo. Hay un libro que nosotros, hay un libro de un caso real que pasó en Buenos Aires. Lo voy a poner en los comentarios. Lo vamos a buscar y lo voy a poner en los comentarios. Yo no me acuerdo. Pero es también un asesino en serie. Buenos Aires andaba asesinando gente. Creo que es la década del 90, década del 80. El tipo anda asesinando gente y un día le pintó asesinar. Le pintó asesinar. Empezó. Y es Pasaje al muy bueno acto. el libro. Es una entrevista con el chabón. No, Eh, no. ¿Quién? ¿El petiso orejudo? No. no. O sea, es que no me puedo acordar el nombre del libro, pero lo vamos a poner en los comentarios o si lo encontramos lo vamos a agregar a la tapa del libro acá, Dale. en este momento en el video. Eh, Son dos ejemplos que me parece que tenemos a mano, un libro, una serie, donde podemos ir a ver qué onda esto de la cuestión de no tener empatía, porque si uno
no tiene empatía, entonces puede hacer las atrocidades que han cometido los personajes, que en realidad son todos reales, de estos dos ejemplos que he puesto. Entonces ahí está la diferencia entre la teoría de la mente y la empatía. Yo puedo entender que está mal lo que hago, porque si yo mato, yo sé que el otro está sufriendo, pero no lo siento. Esa es la falta de empatía. Entonces, ahí está el gran problema con este tipo de patologías, que el otro nada, hace algo malo, comete daño porque no lo siente, no lo puede, no hay un freno que diga, no, me da cosa, me da impresión, ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? Entonces, ahí, digamos, sería la disquisición entre teoría de la mente, Y empatía. empatía. Y con el tema de la genética, ¿hay algo de la relación entre la genética y el lenguaje? ¿Hay algunos genes que participan puntualmente en el lenguaje? Creo que era el FOX o algo así. Sí, hay FOX un gen que se P2. llama FOXP2. Eh, nosotros sabemos que hay otros animales, ¿sí? El FOXP2 es un gen que está asociado al desarrollo del lenguaje en humanos. Pero hay estudios en aves y otros mamíferos donde se ve que el FOXP2 es un gen que también está involucrado en el aprendizaje vocal, ¿sí? No vamos a decir lenguaje, pero sí un aprendizaje vocal, ¿sí? Eh, ustedes saben que los otros animales emiten sonidos y están comunicando algo generalmente a los de su propia especie, ¿no? El canto del pájaro, el graznido de un pájaro significa algo, el chirrido de un roedor también significa algo, por lo menos para esa especie. Eh, para nosotros tiene un valor el, el FOXP2 porque es un gen que fabrica una proteína que se ha visto, es un tipo de proteína que se llama factores de transcripción. Son proteínas que se fabrican y se quedan adentro del núcleo de las células y van a regular la transcripción de otros genes. Es decir, estas proteínas son como controladores, ¿sí? Se unen y permiten que otros genes se expresen o que no se expresen. Entonces, pueden regular con una sola proteína. Yo quizás potencialmente puedo regular expresiones de muchas más proteínas. Y entonces en estos conjuntos, esta interrelación entre distintos factores de transcripción, yo puedo regular qué proteínas se expresa en una célula y cuáles no. Entonces, no es que entonces, ¿entiende? Para que quede claro, no es que cuando está esta proteína, no sé, la proteína esa pasa del cerebro a la lengua. No, la proteína esta de la FOXP2 se queda en el núcleo de las neuronas, ¿sí? Pero funciona regulando un montón de otras cosas. Va a regular la expresión de distintos genes durante el desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando se están formando las redes neuronales que van a formar parte del funcionamiento, ¿sí? de las áreas del lenguaje, el FOXP2 está ahí interviniendo, ¿sí? Específicamente, digamos, cuando uno ve el estudio, bueno, ¿cómo está relacionado el FOXP2? Bueno, son distintas cosas, porque permite que las neuronas que se están formando se ubiquen en el lugar donde se tienen que ubicar, que después formen la sinapsis, ¿sí? Y favorece la plasticidad sináptica con otras neuronas para que se empiecen a conectar y armar estas redes, que son cosas que nosotros necesitamos para el lenguaje. Porque no es que cada neurona individual tiene adentro una sílaba, ¿no? Necesitamos estas redes. ¿Cómo se descubre? Por ahí, eso es por ahí que es una parte interesante. Esto se descubre en una familia, ¿sí? Había una familia, ¿sí? Donde se encuentra que, digamos, había una mutación en este gen FOXP2 y que eso estaba asociado a los trastornos del habla que tenían la familia, ¿sí? Había algunos miembros de esa familia que tenían problemas para articular palabras, para coordinar, ¿sí? entre la parte motora de lo que estoy diciendo con lo que querían expresar, ¿sí? Entonces eso llevaba a, por ejemplo, también problemas a nivel gramatical, ¿sí? Entonces tienen este tipo de problemas que se los conoce como una dispraxia, ¿sí? verbal. Generalmente esto, como es asociado, cuando se descubre que es asociado a un gen que actúa durante el desarrollo, se dice, bueno, es una dispraxia verbal del desarrollo, ¿sí? Entonces ¿qué se ven en el individuo? Problemas para coordinar el movimiento que necesito para decir lo que quiero decir, ¿sí? El movimiento que yo tengo que hacer con la lengua, con la boca, para el habla,
no se pueden coordinar ambas cosas. ¿Sí? De nuevo, entonces, como siempre, ¿qué pasa cuando tenemos una mutación de un gen? Lo encontramos en un paciente y bueno, vamos a ver qué pasa si lo podemos estudiar. Entonces, se han fabricado, porque es la palabra, se han fabricado ratones, ¿sí? Donde genéticamente, ¿sí? Se les hace que tengan la versión humana del gen FOXP2, ¿sí? Y lo mutan, o lo mutan, o lo expresan así normalmente. ¿Qué pasa cuando los ratones tienen el gen FOXP2, pero de los humanos? Y hay diferencias entre el aprendizaje de vocal, ¿sí? Porque yo no podemos decir lenguaje, el aprendizaje vocal y la plasticidad neuronal. Distinto del ratón con el FOXP2 común. Ahí tiene un mayor desarrollo, Un ¿sí? DLC, le De la agregaron una plasticidad neuronal. actualización del gen. Sí, La exacto, como la actualización. actualización. Claro. Eh, y entonces dice, bueno, acá evidentemente algo está pasando, ¿no? Entonces, es una cosa interesante, porque como yo le decía antes, che, cuando nosotros vamos al lenguaje, tanto para las aves como para otros mamíferos, en este caso los ratones, este gen está teniendo un rol en el aprendizaje vocal. Para los humanos nos dota de esta riqueza lingüística, de esta riqueza comunicacional que pareciera que no tienen otros animales. Que ellos tienen esa suya, pero la nuestra pareciera más compleja. Bueno, cuando le ponemos la versión humana del FOXP2 a los ratones, ellos aumentan su complejidad. Por supuesto, no es que el ratón te dice, ¿qué hace? ¿Cómo anda? No es Mickey Pero, Mouse. Después. claro, exacto, exacto. Pero hay un aumento en la complejidad de esos circuitos que dependen de la expresión de esta proteína. Mira qué interesante, la genética, uno por ahí pensaría que solamente es convencional y que por ahí son convenciones y nada más, y que por ahí la genética no lo tiene tan por ahí al día el hecho de que haya genes que intervengan con el lenguaje propiamente, ¿no? Con la lengua. Y es sumamente interesante, porque uno por ahí piensa, bueno, la oralidad digo, y sí, tiene relación, y el lenguaje escrito, y tiene relación, y tiene relación, y tiene relación. Así como hay un montón de genes que por ahí uno no tiene en cuenta esa parte a la hora de pensar en la genética no sé, con la inteligencia o con la personalidad. Entiendo que por ahí no hay un gen que se llame extraversión, o responsabilidad, o amabilidad, o qué sé yo, apertura a la experiencia. Pero sí había un montón de estudios de genética y la personalidad. Entonces, como había estudios de genética y de personalidad, hay estudios de genética y lenguaje, y es sumamente interesante traerlo a la charla, o por ahí no está tan en el día a día, y sobre todo no está tan en el día a día, por ahí en lo que es las ciencias sociales. Es como que no, viste, la genética como que pasa de largo sin ton ni son, pero me acuerdo que lo había leído eso en algún artículo del tema del Fox P2 y digo, bueno, qué interesante por ahí traerlo como para que lo expliquen un poco y nada, y la importancia que tiene. Y hablando de la importancia, imagino que también el lenguaje, esto lo habíamos charlado un poco antes, la importancia que tiene a la hora de la cura. Mm. Porque Ahí. hay un tema, claro, hay un tema importante, ahí viene San Freud, supongo, a la escena acá, y de repente nos posee un rato San Freud, y entra en escena, sobre todo después de los escritos de 1895, donde habla con Brewer de un estudio sobre la histeria. Sí. Y es sumamente interesante porque incluso me encanta que hay gente que hoy dice todavía, no creo yo, como que no creo en la psique. ¿Y cómo no es una cuestión de creencia? Me dan ganas me salen los instintos más agresivos, los impulsos más agresivos. Porque, tipo, no es una cuestión de creencia. No, ustedes imagínense que no es lo mismo que yo diga, por ejemplo, mierda, Messi o mamá. Y las tres empiezan con M. Las tres empiezan con M, inclusive más o menos la prolongación de la palabra es más o menos parecida. Con dos sílabas, que todas tienen dos sílabas. Claro, son parecidas, pero
esto que estábamos hablando del signo y de las palabras y de lo que tiene doble cara, de lo que es el concepto y la huella anémica y justamente la imagen acústica que uno se forma, eso se mella con, digamos, vamos a decirlo con los recuerdos. Con los recuerdos. Y eso interconecta con algo del sistema límbico, con la emoción y con lo que aprendimos. Evidentemente, Freud descubre en algún momento de la historia, bueno, ahí nombramos puntualmente el año en que se escribe uno de los escritos como más icónicos de Freud, o de lo que empieza él, ¿no? Y él entiende que en la escucha y en la palabra no solamente puede haber un trauma o un síntoma, sino que también puede haber una cura. Una cura a través de la palabra. Cuando uno puede poner en palabras ciertas cosas que estaban anudadas y ocultas y que no son veladas y justamente están en esa parte del inconsciente, Freud encuentra ahí como una válvula de escape, digamos. Las personas tienen ahí una válvula de escape en esa puesta en palabras de algo que no podía encontrarle el punto de partida, el origen del síntoma. Y, y está bueno también traerlo como para decir, bueno, mirá, pero no palabrería en el sentido de ser un prestidigitador barato y decir, bueno, ahora yo te curo porque no sé qué. No es que no es que con la palabra está sanado. No es eso. Es que uno puede lograr poner ciertas cosas que pertenecían a un núcleo patógeno, y inclusive él encuentra que cuando podían poner en palabra toda esa masa patógena, psicopatógena, inclusive podían liberarse de síntomas como inervación de órganos. Él veía que había, no sé, tenía una pierna inmóvil, que no la podían mover, o un brazo que no lo podían mover. Y no entendía la persona por qué, pasaba por 2 millones de estudios y no había caso, y no había caso, y no había caso. Y sin embargo, cuando la persona encontraba la raíz de ese problema, y que, digamos, era uno de los mecanismos de defensa, que es la represión, la persona reprimía un recuerdo penoso, doloroso, que le era punitivo, entonces lo reprimía porque es un mecanismo de defensa del yo. Lo que pasa es que reprimía la representación mental de eso que pasó, tenía un recuerdo, digamos, una representación mental de algo, le sacaba el afecto, le sacaba, digamos, la emoción, pero esa emoción no es que se borraba, esa emoción se añadía a otra representación mental o inervaba un órgano. Entonces, había un montón de casos, como el de Lucy R, y no se podía mover, o tenía las piernas que por ahí no las puedes mover. ¿Y por qué? Bueno, y ahí mediante la palabra, mediante la charla y el desahogo de esa persona, podían encontrar una solución a toda una serie todo un aparato sintomatológico impresionante que no había otra forma de solucionarlo. Así que es como sumamente interesante todo esto de la cura en la palabra, de la cura en la escucha a veces, ¿no? O sea, no yo hablando, sino yo escuchando. Hay dos preguntas que te quería hacer. Eh, Quiero empezar por la que supongo que será un poco más corta. ¿Vos te acordás alguno de los casos de los que describe Freud? Por ejemplo, bueno, ¿por qué no podía caminar? O sea, ¿qué habían encontrado? ¿Cuál era la razón por la cual? Digamos, ¿qué evento se había específicamente, digamos, trasladado a una renguera o ¿y por qué, digamos? ¿Qué explicación había? Y es sumamente interesante esa pregunta, pero abre un montón de aristas, vamos a tratar de responderla de forma corta. En ese caso que nombré en particular, había dos. Uno era medio por tipo transcripción simbólica. El padre justo había tenido algo de Lucy y una enfermedad en las piernas. Que no se suele dar tan fácil como decir, bueno, mi mamá tuvo algo en el brazo, yo tengo algo en el brazo. No es tan una transcripción literal, simbólica de un trauma que vos nada, te encontrás con un padre que por ahí no puede caminar y vos no podés caminar. No es tan sencillo el tema, no es tan simple el tema. Pero una de las causas era ese.
el padre justo había estado enfermo y tenía un problema en las piernas, justo ella también tiene un problema en las piernas, y además todo lo que lleva, todo el estrés postraumático que tiene por estar tratando con un paciente con un síntoma durante mucho tiempo. Pero el otro, que es como la parte interesante del caso, es el deseo. Decís, ¿qué tiene que ver el deseo acá? Porque, ¿qué pito toca en el deseo en esta parte de la caminata y tal? Justo la hermana tenía un marido. La hermana estaba casada. Y fallece la hermana. Y Lucy empieza a darse cuenta en la terapia que le pasaban cosas con el marido viudo de la hermana de Lucy. Entonces lo interesante ahí es donde está puesto el deseo, y que a veces el deseo, como es algo que puede llegar a ser moralmente reprochable, si se quiere, inerva un órgano, justamente en este caso, para no avanzar, para no ir hacia el deseo. Y entonces lo vive desde la insatisfacción. Un síntoma histérico, una histeria de conversión sería. No quiero poner tanto término puntual, pero es más o menos eso. Entonces convirtió un afecto, una representación mental y un afecto, dividió esa representación, la ocultó, y el afecto fue a parar a otro lado y decir, che, no avances, porque está complicado. En la terapia sale esto a la luz, y bueno, ahí lo puede resolver, porque no había forma. Pero no había forma, no tenía forma, pasó 200 tratamientos, no sé qué, y en esta puesta del deseo, a veces el histérico vive el deseo desde la insatisfacción, y el obsesivo no, el obsesivo va moviendo el deseo, lo va corriendo como si tuviera una zanahoria delante, y lo va pasando. No fue tan corta la respuesta, pero bueno, espero que la segunda no sea tan larga, Pero, porque no nos vamos más. pero la conclusión era, digamos, lo que yo quería era que vos contaras para llegar a esto. A ver. Porque ella, digamos, el síntoma pareciera, decime si mi interpretación es correcta, el síntoma se termina poniendo la pierna porque la idea es avanzar. Digamos, Ah, digamos, el concepto digamos, lingüístico es avanzar. Si fuera ver, capaz que la tipa quedaba ciega. sí, sí, sí. Sí, sí, ahí es justamente la vuelta de tuerca que le encuentran con el psicoanálisis, es justamente este impedimento que trataba el yo de hacerle al cuerpo de Lucy, porque, digamos, le era penoso ir a estar con el viudo de la hermana, porque como que no estaba bien visto, ¿no? Digo, bueno, está Claro, bien. obviamente, obviamente. Entonces se entiende, así que más o menos va por ahí, porque el concepto, el signo que vos me estás diciendo, esto que hablábamos antes del concepto y de la imagen acústica que tiene, es esa, y cuando lo separa, inerva un órgano. Exacto. Y eso, yo tengo otra pregunta más, que probablemente sea un poco más larga incluso que esto, Ah, pero parte ya lo has explicado. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis acá para dar una, digamos, una apreciación que con este último concepto que has dado de la separación entre distintos, pareciera que podemos utilizar este ejemplo para argumentar lo que deberíamos saber desde que entramos, desde que estudiamos lengua en la escuela, que una palabra tiene más de un significado. Y vamos a los ejemplos simples. La palabra banco, te voy a decir el ejemplo que tiene que haber escuchado todo el mundo en su casa. La palabra banco puede ser el banco de la plaza o puede ser el banco donde tenés tu dinero. Bien. ¿Qué pasa con otras palabras un poquito más complejas? Y acá yo me estoy metiendo en temas polémicos porque me quiero meter, porque para mí el lenguaje tiene esa connotación. Por ejemplo, la palabra madre. Y esto es algo que está atravesado por nuestro tiempo. Hay una de las discusiones que se dieron en el último tiempo.
yo por lo menos en lo personal digamos, experimentado con mucha mayor intensidad o mucho más frecuencia, ah, desde que fue la primera marcha la primera marcha no me acuerdo qué era, 7M, 8M, la 8M, primera marcha del 8M, 8M. 8M, la primera marcha del 8M y toda la discusión por la legalización del aborto, que es esta idea de, por ejemplo, no usar la palabra madre porque no sabemos si esa persona quiere realmente ser madre. Entonces usamos la palabra cuerpo gestante. Es una deshumanización total, pero además de que es una deshumanización total a lo que está pasando, empieza a admitir una sola acepción. Se vuelve peligroso el progresismo para la riqueza para nuestra riqueza conceptual. Que nosotros podamos darle más de un significado a una palabra muestra esta versatilidad y esta capacidad de utilizar, ¿sí?, un mismo término para dar distintas representaciones. Eso ha dado una riqueza que, digamos, prueba de eso es la literatura. Digamos, gracias a que una palabra puede significar más de una cosa, es que se pueden hacer juegos de palabras, es que se pueden escribir grandes canciones, es que se puede tratar de buscar el significado de una poesía, es que se puede interpretar esos easter eggs que han dejado escritores en distintas novelas. Si yo le saco a todos los conceptos para no ser no sé qué cosa, porque no sé cuál es el problema, pero para no ser malo en esta sociedad, le vamos a sacar las connotaciones distintas que pueden tener palabras, en vez de acotar una definición y decir, bueno, yo en este momento estoy utilizando la palabra X para denominar esto y no para denominar todas las otras posibles acepciones. Sí, yo tengo que generar un nuevo término o un conjunto de palabras vacías como cuerpo gestante para hablar de una madre, ¿sí? Estoy perdiendo la riqueza del lenguaje. Entonces se avanza hacia una primitivización del lenguaje, ¿sí?, traccionada por este infantilismo, ¿sí?, que está asociado a la ideología progresista, que es de no ofender a nadie, no herir a nadie y tratar de respetar los sentimientos del otro, cuando en realidad es totalmente egoísta y solo busca la satisfacción personal de sentirse mejor que los demás. Pero es un gran peligro, porque se pierde, para mí se está perdiendo esa riqueza, esa capacidad de interactuar con unas mismas palabras, dar significados, y entonces hay un empobrecimiento cultural. Este es el paréntesis que yo quería hacer con respecto a las acepciones que hay de palabras. Yo me hago cargo, Juan no está diciendo, te lo estoy diciendo yo, ¿sí? O sea, no es la editorial del canal. Si Juan está de acuerdo conmigo o no, es otra cosa. Pero yo lo quiero decir a título personal esto, porque a mí me rompe mucho las pelotas eso que pasa hoy por hoy entonces no se puede discutir. Y la otra parte que hace que nuestro lenguaje se empobrezca y nuestra capacidad de intercambiar ideas se empobrezca es esta también corriente de la... Yo no sé, creo que voy a usar algo que no corresponde, pero estamos invirtiendo, ¿sí? Estamos invirtiendo la lógica, ¿sí?, de una sociedad de derecho como la nuestra, que es, hoy por hoy se acusa a alguien de algo y esa persona tiene que probar que es inocente. Cuando la lógica hasta acá, como veníamos, ¿no?, desde la ilustración hasta acá, implicaba que si uno es acusado de algo, tienen que probar que uno es culpable de eso, ¿no? Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora se cambió. La condena social es tan rápida, es tan eficaz, que yo te acuso a vos de lo que quiera y vos te tenés que defender y probar que lo que yo digo no es verdad. Eso es otro gran empobrecimiento, ¿sí?, discursivo, y otro gran empobrecimiento a nivel de las discusiones que afecta a todo, ¿eh? Y ahí es cuando vemos, porque después nos sorprende el nivel de preparación que tienen los representantes, ¿sí?, de la vida pública, es decir, los políticos, la preparación, el nivel de preparación que tienen hoy por hoy. Y bueno, muchachos, fíjense de dónde viene. Están viniendo de esta sociedad en la que están pasando estos dos fenómenos. Entonces, esto avanza a saltos, va saltando, ¿no? Va recorriendo paso a paso. Esto va de asaltos, ¿sí? Y para mí, yo lo considero muy nocivo.
muy nocivo. Y yo no creo que sea una cuestión de empobrecimiento debido a una falta de educación. Yo creo que muchas veces viene de la sobreeducación. Yo le achaco esto a los sectores que tienen tantas cosas resueltas en su vida que se preocupan por pelotudeces. ¿Sí? Y me hago cargo de nuevo de lo que estoy diciendo. Va por ahí. Me parece que la sobreeducación está llevando, nos está llevando en un sentido a la Grecia, a la antigua Grecia, ¿no? Como tenemos todo resuelto, nos dedicamos a pensar. Lo que pasa es que en ese Bueno, momento había cosas todavía por inventar. Como acá ya está todo inventado, empezamos a dar vuelta y vamos en un espiral descendiente de boludez. Eh, Cierre el paréntesis. Gracias gracias por haber escuchado esto. Me pueden dejar en los comentarios lo que opinan, ¿sí? ran, ran, Y ran, ahora la ran. siguiente pregunta. Ahora la siguiente pregunta. A menos que quieras decir algo vos de esto, si no, siguiente pregunta. No, sí, primero que si fuera Grecia, afirmo. Entonces, si fuera Grecia, volvemos a la Grecia de Pericles, no tengo drama. Dame el coso, te firmo ahí y no tengo drama, ¿eh? Sí, vamos. Nos ponemos acá en el Parque Domínico como si fuera el Partenón. Si querés, levantamos ahí unas columnas dóricas, jónicas, la que quieras, y nos ponemos a charlar. Pero no creo que pase. Ahí en Así el que Gatica, convertimos el Gatica convertimos el Gatica en en un en el Partenón. en el foro. Claro, en el Foro Romano, ahí el Monte Palatino, levantamos un poco el Parque Domínico, hacemos el Monte Palatino de la comunidad, pero no creo que pase. Y, no, sí, a ver, en la palabra hay mucho en juego, y es verdad que si vos ganás ese terreno, como veníamos diciendo que la palabra puede dañar, la palabra puede curar, la palabra, bueno, entonces hay mucho en juego en la palabra. Cuando uno gana el terreno lingüístico, y el terreno de lo que se dice, hay una bajada de línea política y una bajada de línea de sectores que quieren cambiar las cosas para bien o para mal. Entonces hay un montón de juego en la puesta en palabras de cómo se dice, de lo que se dice, etcétera, etcétera. Es verdad que sí, hay un poco de esto de ir para atrás en algunas cosas, que yo no digo que esté bien o mal la discusión, digo la discusión a veces hay que darla y después vemos si esto no está bueno y punto. Pero por ejemplo, apoyo algunas cosas que vos estabas diciendo de esto de la simplicidad, a veces de simplificar el lenguaje que es sumamente complejo y que es sumamente rico. Y, y por ejemplo, si nosotros hablábamos del síndrome de Rett, el síndrome de Rett, si yo, por ejemplo, tengo que simplificar me imagino que debe ser complicado el cómo estudiar un síndrome así que afecta, creo que en su mayoría, a, a las mujeres y no a los hombres, porque el hombre cuando nace con el síndrome de Rett creo que se muere y ya, pero la mujer, porque es un cromosoma, ¿no? El que está afectado. El Sí, síndrome de porque Rett. está en el X, Porque, cromosoma X. Entonces, como la mujer tiene dos copias, tiene una que funciona bien y es capaz de. Pero el hombre tenemos una sola copia de X, entonces chau, no se puede compensar. no se puede compensar. Si simplificáramos el lenguaje y en vez de tener hombre o mujer, directamente tenemos un solo sexo, un solo género, ¿cómo hace para estudiar un fenómeno así como un fenómeno, un trastorno como el síndrome de Rett, simplificando, por ejemplo, simplemente en vez de tener la A o la O y le ponemos la E? Y estamos haciendo complicado o sea, yo ahí lo tengo que diferenciar, porque si no lo diferencio, no puedo supongo que no puedo estudiarlo. En la fase de la metodología de la investigación, ¿no? De describir el fenómeno, explicar el fenómeno, tratar de predecirlo, y si lo puedo predecir, lo puedo controlar, y si lo puedo controlar, puedo mejorar la suerte de los demás. Eso es como la Bueno, pero base de toda la metodología de la investigación. ahí está el problema con la reducción lingüística, porque implica porque una cuestión es a nivel social, hay discusiones que se tienen que dar a nivel social de derechos civiles, y hay otra cosa que es la ciencia. Entonces, cuando es válido que quieran modificar ciertos aspectos de nuestra vida civil para incluir cosas que antes no estaban representadas o personalidades que no estaban. El tema es cuando eso intenta cerciorar a la ciencia. Claro, pues por eso. Cuando yo soy un activista de los derechos de minorías y a la vez soy biólogo,
Y entonces yo voy y llevo mis reivindicaciones civiles a la biología, y entonces empiezo a torcer la biología. Ahí estamos en un problema. Ahí estamos en Sí, un problema muy grande. Entonces ahí está la cuestión de la sobreeducación de la que yo estaba hablando. Ahí hay un problema muy grande. Porque si yo entiendo que el macho es macho, la hembra es hembra, cuando estoy trabajando con los ratoncitos, o estoy trabajando con... Pero después voy a la plaza a luchar por mis derechos para que yo identificarme. Está todo bien. El claro. tema es, si yo puedo seguir compartamentalizando de esta manera, decir, bueno, esto significa, en este contexto, esta es la definición que corresponde. En este contexto, esta es la definición que corresponde. Entonces, Dis- se mantiene la riqueza. discernir. El tema, entonces, eso que vos decías al principio, uno tiene que estar a favor de las discusiones. Claro que tiene que estar. El problema es con esto que yo añadía a la idea de la reducción de palabras, que se empieza digamos, a difuminar los límites entre distintas disciplinas, áreas del conocimiento humano, que nos permiten esa riqueza. Si a eso le sumo esta cuestión persecutoria a todo el mundo, entonces yo digo, no sé, vamos a decir una cosa que yo digo la palabra negro y entonces a mí se me acusa de racista porque dije la palabra negro. YouTube, por favor. Y entonces yo ahora me tengo que justificar, ¿eh? YouTube, por favor, no censures. Y entonces ahora yo me tengo que justificar por qué usé esa palabra y por qué no soy racista. Y entonces hay ahí un problema. Porque si se sostiene la capacidad de que las palabras tengan distintas acepciones en distintos ambientes o en distintos contextos, yo puedo tener una discusión con el otro y vos me podés acusar de algo y me tenés que probar. Sí, mira, lo que pasa es que, sí, pero vos dijiste esto de esta manera, bla, 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 bla. Eso hace que uno se cuide mucho de lo que va a decir. Porque es mucho más fácil quedar como culpable y no poder probar que uno es inocente a que te acusen de algo y que el otro tenga que probar que uno es culpable. Entonces, mientras tanto, uno puede mantener la discusión. Entonces se reduce la discusión. Porque nadie quiere tener una condena social. Entonces ahí se reduce. Entonces, esos dos aspectos de esta nueva etapa que estamos viviendo llevan al empobrecimiento de la discusión. Entonces no hay una discusión real, hay un acatamiento. Uno acata y es de los buenos, o uno dice, no, a mí no me parece esto y es de los malos. Lo que pasa que otra de las características de los sistemas de signos lingüísticos es cierta inmutabilidad del signo. Hay cierta inmutabilidad del signo porque es muy complejo el sistema lingüístico, porque hay cierta resistencia por parte de las sociedades y de los tiempos a no traducir de forma diferente los textos. Los textos me refiero a cualquier fenómeno de la vida. Entonces, una de las características es que tiene cierta inmutabilidad, pero hay otro grado de mutabilidad, justamente todo lo contrario, pero que se da medio de forma natural. Eh, Se da medio de forma natural porque la lengua es un sistema vivo, es dinámico. Con los tiempos Sí, van cambiando, o sea, pasamos del latín al español, totalmente. al esto, al italiano, a lo que sea. Y va cambiando. Evidentemente, o sea, porque tiene un tiempo y una masa hablante. O sea, está el signo, los sistemas de signos, una masa hablante y el tiempo. Si yo le saco la masa hablante, va a quedar inmutable, evidentemente. Pero después van a venir generaciones que van a tratar de modificar en algún momento ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque no les gusta, porque se fueron impuestos y porque, bueno, o sea, los signos evidentemente es un sistema heredado. No es que yo inventé nada. Es un sistema que vengo heredando y que a alguien se le ocurrió eso y que a alguien le puso una norma y le puso una estructura y se dice así y no se dice así. Porque aparte, por ejemplo, en la escritura los signos tienen una característica negativa. La T se escribe así porque es diferente en el sentido del valor negativo de la P, que tiene otra característica. Entonces tiene un valor negativo porque se diferencian de los demás. Justamente en esa diferencia hay una riqueza importante. Pero bueno, qué sé yo, sí, la discusión la pueden dar. Lo que pasa es que es medio forzado. Creo que las cosas a veces se dan como medio natural y que inclusive las frases que vamos heredando también se van haciendo de forma más natural. Y cuando forzás un cambio del habla, Cuando lo impones por ley. Cuando impones por ley un cambio lingüístico, eso es una imposición de las cuales supuestamente se estaba combatiendo. sí, Entonces, el combate de un cambio de paradigma
que terminan en una ley, en realidad yo no quiero, digamos, un aumento de la libertad, un aumento de la reivindicación. Yo quiero imponer mi idea sobre el resto. Y yo no estoy en contra de las discusiones, sino yo estoy en contra de que se reduzca el lenguaje, de que se empobrezca el lenguaje, porque eso nos deja sin posibilidad de discutir. Sí. Esa es mi discusión, ¿eh? No es a nivel de lo conceptual, yo digo, lo ideológico. Yo estoy a nivel. Yo el peligro que digo es el lenguaje, que no se pierda el lenguaje con buenas intenciones. No, Porque igual, ahí ese es un empobrecimiento que les puede volver en contra al que hoy está tan quisquilloso con eso. lo que creo aparte es que terminás en una paradoja porque las dos cosas serían impuestas. O sea, yo heredo un sistema de lenguaje que me es impuesto. O sea, a mí me dijeron acá se habla así, punto. Y se escribe así, nada más. Y de la otra forma sería lo mismo. O sea, sería cambiar y me imponen que se tiene que hablar de la otra forma. No hay mucha manera de salir de eso porque que el signo sea arbitrario no quiere decir que cada uno pueda hacer lo que quiere. Porque si no, yo no puedo escribir la P como se me canta. La escribo como es. O sea, no hay mucha manera de salir de esa paradoja. O me imponen este sistema o me van a imponer el otro, con lo cual es una imposición al fin. Y sí, a veces se peca de reduccionismo. Entiendo por ahí porque he hablado con gente que está medio activista en eso y lo quieren hacer medio ciclónico el tema de pasar bruscamente a otro paradigma para tratar de compensar. Pero es como que no se entiende mucho la idea y aparte en general cuando se hacen esas marchas no están muy organizadas, no la del 8M, no estoy hablando de la del 8M, estoy hablando de cuando se hacen de estas minorías, a veces quieren cambiar algunas cosas y mezclan un montón de temas. Es como que hay un abanico impresionante de temas a tratar y se mezclan todos juntos, entonces después por ahí el mensaje justamente no es tan claro. Estaría bueno que si quieren hacer una marcha del 8M sea del 8M, si quieren hacer una del tampoco es que sea todo la misma gente, pero bueno, a veces se mezcla y por eso se pierde un poco Yo lo, yo lo el mensaje. puse, yo lo puse el ejemplo como digo, a partir de ahí se empezó con ciertas, digamos, yo lo vi como más popular, digamos que es contemporáneo a ese tipo de, digamos, de manifestaciones sociales y políticas, las cuales son correctas, son totalmente válidas. El tema es ese, yo digo, que no nos llevemos puesto el lenguaje como sociedad. Hmm. Yo siempre me voy a parar al lado de que el lenguaje no se puede perder. No se puede perder, es importantísimo. Es importantísimo. Y si no, vayan a leer novelas distópicas, muchachos. Aprendan, burros, aprendan lo que es la importancia del lenguaje en la construcción de la libertad del sujeto. Bueno, yo tenía otra pregunta. Dale. No sé si estamos todavía con tiempo, pero Sí, sí, un rato, sí, sí. volviendo al tema de los casos de Freud. Freud, uno de sus primeros, una de las primeras técnicas, o el primer nombre que él le pone a una técnica cuando abandona la hipnosis, Sí. es abreacción, Mm. ¿no? ¿En qué consistía la abreacción? La abreacción era tipo una catarsis, es una descarga de la experiencia. Eso era lo que encuentra Freud en los pacientes que mediante esa catarsis podían liberar todo un montón de sintomatología. ¿Pero qué implica la catarsis? Bueno, esto que estábamos hablando antes, viste, de la puesta en palabras, esa descarga, uno dice, pues hice una catarsis y largué toda la mierda que tenía adentro. Es puesto en palabras de barrio, es eso, largar toda la mierda, me saqué todo ese peso de encima, bueno, ya está, te lo dije, hice una catarata de mensajes diciéndole todo, pa. Bueno, todo eso es como una catarsis que hace la gente cuando tiene como mucho acumulado. Hay también una cuantía y Freud en algún momento empieza como a medir este tema él es muy importante la cantidad de energía psíquica y libidinal para un montón de síntomas histéricos. Entonces él entiende que hay como una cantidad acumulada y que esto, pero lo puede saber cualquiera. Uno cuando se guarda mucho tiempo algo le termina haciendo mal. Le termina haciendo mal y termina explotando o implosionando. Y por lo cual esto de la comunicación asertiva y decirlo en el momento en el que tiene que ser, bueno, es importante. Yo te lo preguntaba porque ahí está, digamos, digamos, quizás, yo no sé si vos tenés
otro parecer, quizás ese es el momento paradigmático donde se empieza a entender a la palabra, por lo menos en nuestro mundo actual, a la palabra como cura. Porque vos estás asociando la idea de tensión, de carga, de malestar, con que eso se soluciona mediante palabras. Si yo digo cosas, me siento mejor después. Sí, porque es esta liberación de las emociones negativas que uno tiene, justamente con la catarsis, con la escucha que hace Freud de esta. Está bien que era otro tipo de histeria y era otra época y era otros síntomas. Pero Freud descubre en esto que vos me estás contando, que me estás preguntando, de la catarsis y de la puesta en palabras, esa liberación de la angustia. El paciente tenía una angustia, esto que estaba viviendo Lucy, esa angustia que le estaba generando, que no lo podía poner en palabras, le inervó un órgano a Lucy. Y en otras le produjo un ataque de ansiedad, y en otros diferente sintomatología, porque tampoco es tan lineal el tema, porque bueno, podría haber sido un brazo en Lucy. O sea, acá es como que da justo el caso, ¿no? Pero podría haber sido un brazo, podría haber sido otra cosa. Y en esa escucha que Freud hace de las histéricas, que como que no eran muy tenidas en cuenta. Es la típica de que hoy dice, bueno, no sé, le falta, viste, el machismo, el machirulo, le falta un macho, a esta le falta un macho. Y más o menos pasaba algo de eso, bueno, le falta, bueno. Y Freud dice, no, pero pará, acá hay algo más, porque cuando eso lo hace no con Breuer, ay, no me sale ahora el nombre, este francés no me puede salir, qué feo que no me salga el nombre, bueno, ya me voy a acordar. Ahora no me sale el nombre, era un francés y ellos descubren esta parte de la catarsis y de cómo justamente en un espacio privado y de escucha y de atención personal, la persona podía liberarse de un montón de emociones negativas. Eh, es el que con el que trabaja en la Salpêtrière. Sí, pero no puedo acordar. Qué horrible que no me Sí, acuerdo del ¿no? nombre. Sí, 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 en Francia. Eh, sí, espera, porque, bueno, Sí, ya nos va a salir. sí, ya me voy a acordar. Sí. Eh, que fue Sí, mentor, fue mentor de Freud. Fue mentor y amigo de Freud. que es el que le enseña hipnosis. Claro, claro, es el que le enseña hipnosis y con el que él. Charcot, Charcot, ahí está, Charcot. no me salía el Porque nombre. Charcot es, digamos, para nosotros es muy importante en las cuestiones de neuroanatomía. Claro, fue un Tipo, neurólogo, ¿no? Un neurólogo sí, importantísimo, un Charcot. neurólogo. Sí. Nosotros tenemos, de hecho, digamos, su nombre, corte Charcot, tiene que ver con distintos planos digamos, del cerebro específicos de neuroanatomía, donde vos podés ver ciertas estructuras. Sí. Bueno, justamente, Charcot es importante en la vida de Freud, le enseña un montón de cosas y ahí descubren también un montón de estos, empiezan a ver estos pacientes de forma diferente. Pero también es un poco eh, cómo iba cambiando el paradigma de la época y de esto del inconsciente y esto de que había una masa oculta y que no era velada, que no era visible y que hay siempre alguna motivación oculta, algún deseo ahí oculto por algún mecanismo de defensa, por lo que sea. Entonces, bueno, mediante la catarsis, mediante la escucha y la puesta en palabras, encuentran que los pacientes se liberaban de un montón de angustia que tenían, ¿no? Adentro. Sí, 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 sí. Era Es más o menos eso. interesante, muy, muy interesante el lenguaje. Pero bueno, ese gran campo, de la humanidad. ¿Qué Sí, es la humanidad? El lenguaje es la humanidad. el lenguaje, sí, sí, es que la complejidad de nuestro lenguaje Sí, es una de las características, supongo, más distintivas de la humanidad. Pero el sí, lenguaje entendido en un montón de formas, porque yo estoy haciendo arte, es una forma de expresarme, es una forma de hacer lenguaje, ¿no? Entonces, en novelas,
Esto es un lenguaje que inventamos nosotros, 0101, eso sigue siendo un Sí, lenguaje, sí. o sea, así que sí, es muy importante y es muy importante la palabra y es muy importante esto de que, bueno, uno no puede decir simplemente no creo, como, pero ¿cómo con la palabra? No, no, pero no como un mago, sino en esto de ir tirando el hilo e ir viendo cuáles son las conexiones con los núcleos patógenos. Hay todo ahí una cosa, por eso también, ah, qué sé yo, sin tirarle mierda a ninguna profesión, pero a veces cuando, viste que ahora está muy de moda el coaching ontológico y toda Ah, una serie de cosas así que como que no van al pasado, como decir, no, yo al pasado no voy. Pero hay una raíz del problema y hay que tratarla. O sea, yo entiendo que en vistas al futuro y a lo que va a pasar y qué sé yo, pero si uno no tiene en cuenta el pasado, como si uno no tiene en cuenta el sistema, ¿eh? Si uno tiene en cuenta el sistema donde está inmerso, uno no puede extraer un elemento y no tenerlo en cuenta porque el sistema también influye en lo que le pasa a las personas. Entonces, vos tenés que entender, si te caen bombas todos los días, por más que vos estés bien plantado, se te va a complicar la historia. Entonces tenés que entender también que no se puede extraer un elemento y fragmentar el conocimiento, fragmentar la condición humana a de acá en más. Y lo que le pasó y el mundo vivido y bueno. yo creo que, vos sabés que yo creo que ahí es donde radica uno de los éxitos, vamos a decir, de las intervenciones tipo la psicoterapia. Sí, Son exitosas, esto es un parecer mío, cuando le, te brindan, al individuo le brindan la posibilidad de admitir quién es. Cuando uno se puede sincerar consigo mismo, cuanto a qué hago bien, qué hago mal, qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo, qué errores cometí, qué es lo que... Cuando uno se sincera quién es, y también es a través de la palabra muchas veces, ¿no? Eh, eso es terapéutico, en cualquier contexto. En cualquier contexto. Ahí está el punto, decir quiénes somos, ¿no? Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil decir quiénes somos. Porque una cosa es decir, ay, sí, yo soy, no sé, ¿viste? Entusiasta, extrovertido, un poquito desordenado. No, eso no es decir quién soy. Decir quién soy es decir las cosas que nos atormentan de nosotros mismos y que no las podemos decir. Y no es fácil, es muy difícil. Eso con mucho trabajo en un contexto terapéutico puede dar resultados. Hay otras intervenciones de nuestras construcciones sociales que nos pueden llevar a lo mismo, a ese mismo tipo de intervenciones. Y ahí está el punto. Yo creo digamos, la felicidad se alcanza mediante esto, mediante el sinceramiento de quién es uno con todas las miserias que uno pueda traer. Eh, y la palabra es ese punto intermedio, el que nos lleva a eso. No, es el bote que tenemos para ir de una orilla a la otra, de la miseria, de la insatisfacción, hacia un estado de felicidad que no es bienestar, es felicidad. exactamente. Bueno, ¿algo más, Ernest, o lo dejamos acá? Yo quería decir una ¿Qué- sola cosa para despedirnos, y qué? que es uno de los lenguajes, una de las cosas que el lenguaje nos ha dado y que vos nombrabas es el arte, ¿no? Cómo Sí, el arte puede comunicar cosas. sí, Y y puede sublimar, sí, es un mecanismo de defensa también. claro, Sí, y hemos hablado de libros hoy más que nada. sí. Pero en el cine también tenemos algunas cosas, ¿no? Vamos a ir preparando un En, capítulo que se viene. en el cine hay un montón de cosas, hay un montón de películas que estaría bueno traerlas al canal, analizarlas un poco el lado psicológico, así como, como alguna intervención más lúdica, más divertida, pero con base científica. Uno si quiere analizar, qué sé yo, Aladín, El Rey León, La Sirenita. Bueno, en La Sirenita hay un Sí, montón ahí como para analizar también, sí. ¿no? Creo que lo nombramos en el capítulo de Sí, transexualismo. lo nombramos en el capítulo. Sí, sí, sí. Eh, Así que, bueno, por ahí hacemos algo de eso pronto. Nos metemos en el arte desde ese lugar. podemos sí analizar ahí alguna película, algún personaje, a ver si Goku fue el mal padre o no. A ver Spoiler, si. fue buen padre. Exactamente.
podemos hacer algo de eso, así que sí. Miren películas, lean libros, lean Ray Bradbury, lean Tolkien, no sé, lean. Bueno, muchas gracias. Si llegaron hasta acá, les agradezco. Espero que tengan un bonito fin de semana. Que nos dejen en los comentarios qué les pareció, que lo compartan, que se suscriban y que le den like. Nos vemos, Hernán. Nos vemos la próxima. Chao.